La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy, en Tablas y Tableros, tendremos a unas invitadas especiales que han trabajado principalmente en el Valle del Cauca, en el Instituto Departamental de Bellas Artes, y hacen parte del semillero de títeres y objetos animados de dicha institución. Hablamos de la maestra Beatriz Piñeiro, coordinadora del semillero, Karen Mosquera, Luisa Fernanda, organista, Brian López y Carolina Cadavid. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 248. Tenemos en la dirección a Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Duván Cárdenas, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde. Y los viernes en repetición a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox y YouTube Podcast. Bueno, el día de hoy le damos la bienvenida al grupo semillero de títeres y objetos animados Titirindeva del Instituto Departamental de Bellas Artes del Valle del Cauca, único grupo de este tipo en las instituciones públicas del país y cuyo trabajo inicia en el año 1973 bajo la dirección del maestro Jorge Torres Vázquez. Y también es reconocido este grupo profesionalmente desde el año 1987 bajo la dirección de Ana Ruth Velasco. Este justamente sería nuestro segundo programa dedicado al trabajo de semilleros en artes, y de paso le damos las gracias a la profesora Susana de la licenciatura en Artes Escénicas por facilitarnos la oportunidad de tener este maravilloso contacto. Bueno, aprovecho para darle un saludo a las personas invitadas. Beatriz Piñeiro, coordinadora del semillero. Sí, muy buenas tardes, qué gusto estar por aquí con todo nuestro equipo de estudiantes, colegas, porque ya son graduados, compañeros de Titirindeva y compañeras, entonces muy felices de estar aquí compartiendo este diálogo. Gracias, Beatriz. Un saludo a Karen Mosquera. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, Karen. Luisa Fernanda, organista. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Brian López. Muy buena tarde para todos, todas y todos. Bueno, esperemos compartir un poco del arte de los títeres y también aprender entre todos colectivamente, que es la idea principal del arte. Gracias, Brian. Y Carolina Cadavid. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio donde podemos compartir todas las experiencias que hemos vivido a través de estos años con Titirindeva y con el semillero. Bueno, muchas gracias a todas las integrantes y a Brian también por compartir este espacio del semillero Titirindeva. Bueno, le cuento a la amable audiencia que Beatriz Elena Piñeiro es licenciada en arte teatral del Teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes. También es magíster interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es coordinadora del semillero Titirindeva. Bueno, estimada Beatriz, quisiera que nos contaras un poco sobre esos primeros intereses de creación del semillero de títeres y objetos y ese proyecto que, bueno, me diste a conocer, que se llamaba Caracterización del Teatro de Títeres en el Valle del Cauca. Esto fue en el año 2019. Bueno, rápidamente voy a hacer como unas precisiones importantísimas como para aclarar el surgimiento de este espacio de semillero. El grupo profesional de títeres de Bellas Artes, Titirindeva, es una agrupación que, como lo dijiste, pues tiene más de 50 años de trayectoria. Nace aquí en el Instituto de Bellas Artes, pertenece al Instituto de Bellas Artes y por ende su naturaleza es pública. Entonces, por eso es el único grupo profesional de títeres de naturaleza pública que existe en el país. Y bueno, tiene una trayectoria con más de ya casi 50 montajes en distintas técnicas, en distintos formatos. Y Titirindeva a lo largo de su historia se ha preocupado por generar procesos de formación de semilleros. Tiene también una electiva en títeres aquí en el Instituto Departamental de Bellas Artes,
dado que pues en Colombia no existe un espacio de formación académica. Los titiriteros y titiriteras del país se han formado al interior de las agrupaciones, como le ocurrió al elenco de Titirindeva. Y entonces, en una de esas apuestas de espacios de formación y de semilleros, se crea aquí en el Instituto de Bellas Artes el semillero en títeres y objetos, que nace en el 2019 y que posteriormente también toma otra denominación. Ambos semilleros, tanto el del 2019 como el del 2023, están adscritos a las facultades. Es una alianza entre Titirindeva y las facultades en Artes Escénicas y la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas de Bellas Artes. Es como para aclarar ahí como ese contexto que es un poquito así como un poco grande. Ahora sí me remito a la pregunta que nos hacías, ¿no? Que justamente con esos inicios, en el 2019 había una preocupación muy grande, y es que varios titiriteros y titiriteras jóvenes sí estábamos ingresando como a Titirindeva, y nos preocupaba mucho, claro, teníamos una formación al interior del grupo en títeres, sí, pero nos preocupaba que no habían espacios de formación académica. Y entonces empezamos una investigación que buscaba recoger todo lo que ha sido los procesos de formación y creación de las agrupaciones de títeres en Cali. Y con esa preocupación como de recoger esos insumos, lo que ha sido para poder también proyectar futuros espacios de formación, entonces nace este proyecto de caracterización del teatro de títeres en el Valle del Cauca. Entonces, Carito nos va a contar un poco cómo el semillero en títeres y objetos en ese momento entra a hacer un trabajo vital de campo para poder hacer esta caracterización. Por supuesto, Betty, oyentes, pues les cuento que este proyecto nace con el objetivo de poder visibilizar estos grupos de títeres del Valle del Cauca a nivel nacional e internacional, para así poder fortalecer estas redes de intercambios con otros países, en Latinoamérica también, y también fortalecer la memoria, porque los artistas tenemos una particularidad, y es que son muy pocos los que escriben y los que nos dejan a nivel escritural sus memorias culturales. Entonces, este proyecto nace a partir de eso, y empezamos a realizar una serie de entrevistas a los grupos titiriteros del Valle del Cauca, donde les preguntábamos acerca de sus procesos de creación, los procesos de circulación, los procesos de agremiación que han tenido alrededor de pues, todos estos años de trayectoria, y también cómo ellos hacen este relevo generacional, este intercambio de saberes, porque en Colombia no existe una academia o un programa de educación que nos enseñe a ser titiriteros, sino que los programas de educación están al interior de los grupos, y queríamos pues que esa memoria, ese saber tradicional, pues no se quedara solamente en la tradición oral, sino que tuviera también un componente escrito. A partir de eso hicimos pues varias entrevistas a los grupos, y con el apoyo pues de los estudiantes del semillero logramos consolidar estas entrevistas en un documental. La idea inicial era hacer un documental por cada grupo entrevistado, pero pues era una idea pues bastante fantasiosa, bastante grande, ambiciosa podría decirlo, y logramos concretarlo de uno de los grupos, que fue el grupo El Grillote. Con ellos logramos concretar este documental que recoge no solamente los orígenes del grupo El Grillote, sino también los procesos que han hecho con las diversas comunidades. El Grillote tiene una particularidad, y es que es un grupo que trabaja más que formatos. Entonces el maestro William Ruano ha hecho toda una metodología de montaje y de creación escénica basada como en lo que él ha descubierto en el diario vivir del campo, de las personas del campo. Entonces a partir de eso crea su propio entrenamiento para poder manejar todas estas macroestructuras, y eso se logra consolidar a nivel escritural y a nivel audiovisual con este documental. Y con eso fue que nosotros logramos como cerrar ese primer proceso. Interesante esa propuesta de documentación. Sí, yo estoy de acuerdo en que es poco muchas veces lo que se encuentra entre artistas de estos procesos. ¿Es posible tener acceso a ese documental? ¿Está en YouTube o en alguna plataforma? El documental lo tenemos alojado en el repositorio institucional de Bellas Artes. Como es un producto que sale del semillero, entonces pues ese es como uno de los accesos que tiene. También por el canal de YouTube del grupo Titirindeva, y también en el libro Viajes de hilo y de papel.
porque a partir como de todas estas entrevistas que se hicieron, es donde nosotros logramos como sistematizar toda la información que nos encontramos en esta publicación del libro. También encontramos en este proceso que son pocos los grupos que escriben, entonces tuvimos la necesidad de escribir nosotros mismos los apartados de este libro que dan cuenta de esa historia, de esos orígenes, de esas metodologías de montaje, y tuvimos también otros autores invitados, algunos del gremio titiritero, otros del gremio teatral, que pues hicieron parte como de esta sistematización que se consolidó pues en la publicación del libro Viajes de hilo y de papel, la vocación titiritera en el Valle del Cauca. Bueno, gracias Beatriz por comentarnos acerca de esta publicación. Beatriz o Carolina también nos pueden comentar sobre, pues como el título nos sugiere, ¿no? Quisiera que nos contaran un poco cómo fue ese proceso de formación empírica del gremio titiritero en el Valle del Cauca y bueno, y en general en el resto del país. Pues dado que, pues a excepción del Instituto Departamental, no había una oferta de profesionalización en este campo. ¿Cuál es esa vocación que ustedes encontraron de manera empírica, ¿no? ¿Qué fue lo que encontró esta investigación? Bueno, cada grupo pues definitivamente tiene su particularidad, porque así como lo mencionaba Carolina, por ejemplo, el contexto el taller de títeres en Guillote es un contexto muy rural, ¿sí? Y entonces llega a toda una metodología de trabajo corporal a partir de los movimientos que el campesino utiliza en su labor diaria, por ejemplo, que es muy bello. Pero asimismo, por ejemplo, el Teatro de Títeres Madre Tierra proviene de una formación en artes escénicas, por ejemplo, pero que la influencia de maestros específicamente que dominan la técnica del teatro de hilos, como son las marionetas, ha influenciado sus formas de hacer. Entonces, por ejemplo, ellos se han especializado casi que en trabajar el teatro de hilos, ¿sí? Y aprender a partir de maestros que han influenciado, que han venido a Palmira porque ellos desarrollan un festival, o que ellos han viajado y han generado intercambios en el exterior y han aprendido cómo dominar esta técnica de la marioneta, también muy atravesados por temáticas medioambientales que tienen que ver con recuperar como los valores identitarios a través de mitos y leyendas. Entonces, como que cada grupo tiene unas particularidades como que son parte de su contexto, de su entorno, de su historia, pero también hay unas claves que atraviesan a todos los grupos en lo local. Entonces, por ejemplo, la iniciativa de nuestra maestra Ruquita Velasco, que es una de las fundadoras de Titirindeva, de profesionalizar la labor de titiriteros por allá hacia los años 80, trajo varios maestros que influenciaron el teatro de títeres en general en Cali y en el Valle del Cauca, como el maestro Julio Cordero de Cuba, ¿sí? Que digamos atravesó las estéticas y las poéticas construidas por los grupos en ese momento y hasta ahora. Incluso, de hecho, el maestro Cordero estuvo dando un taller de títeres para televisión aquí en Cali, con Titirindeva particularmente. Entonces, eso permitió unos desarrollos técnicos, ¿no? En el Teatro Esquina Latina también estuvo el maestro Cordero. Entonces, identificamos como también hay unas claves que atraviesan a todas las agrupaciones como en lo local por los maestros que se lograban en ese momento gestionar para cambios culturales. Uno de ellos, por desdarte como uno de los referentes más grandes, pues es el maestro Julio Cordero. Y así pues a lo largo de la historia, varios maestros también como Javier Villafañez, Pierre Malabranche, también ya lo reciente, Octavio Marulanda. Claro, entonces la formación titiritera se da al interior de los procesos pedagógicos que se generen dentro de los grupos. Entonces aparecen talleres, encuentros pedagógicos. Por ejemplo, el Festival Ruquita Velasco tiene un componente pedagógico que invita a un maestro internacional. Entonces el gremio de artistas de Colombia se puede postular y ver estos talleres que traen. Y hemos encontrado también que al interior de los grupos hay un componente muy familiar, y esa es la transmisión intergeneracional real. Es decir, que son los mismos hijos, sobrinos, primos de los titiriteros quienes hacen este relevo generacional y se forman
dentro de, pues, de los mismos grupos. Y la formación es muy empírica porque se forman a través de las dinámicas, a través de las obras. Entonces, por ejemplo, mi formación como titiritera se da cuando yo entro a trabajar con el grupo profesional de títeres Titirindeva, que tuve el acompañamiento, pues, de los maestros, de Jorge, de la maestra Sara, de Beatriz, de Ricardo, que constantemente me apoyaban como en este proceso de manipulación, conocer las técnicas y todo. Y en este punto que toca Carolina, es muy importante esto de lo familiar, porque también permite rescatar como esta tradición muy popular que es propia del teatro de títeres, ¿no? Que es como cercana al circo, ¿no? Como hay unos vínculos muy familiares, ¿sí? Que es más al lugar de lo afectivo, pero que ahí se está desarrollando la profesión. Y eso, digamos, consideramos que es algo de ponerlo en un lugar de valor, muy importante, porque eso es el fundamento casi que de las relaciones también, no solo profesionales, sino interpersonales que se van gestando al interior de las agrupaciones de títeres. De hecho, uno viaja a un festival de títeres y hay mucho calor humano. Hay como algo que es muy familiar y eso es muy bello. Muy bien. Bueno, vemos que el libro aprovecha, ¿no?, esta publicación para dar a conocer estas formas diversas y empíricas, ¿no?, de la tradición titiritera en el Valle del Cauca. Y pues interesante eso, ¿no?, sobre esas genealogías familiares que tratan de continuar con esta tradición, ¿no? Pero seguramente en la misma acto de ver, ¿no?, una obra de títeres habrá más de un interesado, ¿no?, en iniciar con esta tradición en sus familias, ¿cierto? Bueno, les recuerdo que estamos en Tablas y Tableros con la coordinadora del Semillero de Títeres, Beatriz Piñero, y los integrantes del Semillero del Instituto Departamental de Bellas Artes del Valle del Cauca. Bueno, ahora quisiera que nos contaran un poco, sobre todo, ¿no, Beatriz, cómo se da esa integración del enfoque interdisciplinar de las artes vivas, ¿no?, que traes del Magíster de la Universidad Nacional, justamente con el trabajo del Semillero, ¿no? ¿Qué cosas integraste ahí ya para esta nueva etapa? Bueno, este enfoque, como tú lo llamas, muy acertadamente interdisciplinar, nos llega como a recoger. Yo siento que llega como a recoger unas inquietudes que venían al interior de Titirindeva de muchísimos años atrás, pues por toda la trayectoria que tiene el mismo grupo. Yo pues estoy recientemente aquí realmente, pero entonces siento que haber hecho parte de la maestría interdisciplinar en artes vivas permitió canalizar unas búsquedas que llevan a un lugar mucho más experimental la creación, ¿no? Y entonces, digamos, ahí las búsquedas estaban rondando cómo las materialidades y los objetos mismos son portadores de unas dramaturgias, ¿sí? Cómo no necesitamos un texto escrito, un libreto de partida para llegar a la creación, como que esa es una de las búsquedas que nos andaban rondando, y las artes vivas fueron el espacio como así súper fértil para poner esas búsquedas. Entonces, ¿qué nos regaló un poco las artes vivas, no? Como que hay de esas metodologías para cruzarlas con el teatro de títeres y de objetos, es que las artes vivas buscan unas fuerzas de creación, o sea, más que iniciar por tomar unas formas, unas técnicas que, digamos, tienen unas formas precisas, busca activar unas fuerzas, ¿sí? Como dónde está el deseo de la creación. Y entonces ahí uno llega al archivo, al lugar del archivo familiar, al archivo personal, ¿sí? Al archivo colectivo, que es el archivo de tu barrio, que es el archivo de tu ciudad, que es el archivo de tu país, que es el archivo del mundo entero, ¿no? Entonces como que hay unas metodologías que como que hurgan, sí, en todo un despliegue de archivo, en todo un cúmulo de archivo que te conecte con tus afectos, y justamente ahí entramos desde las metodologías de la animación de títeres, ahí como a alar, ¿no? Un poco a que en esa avalancha de archivos encontremos o focalicemos en materialidades y en objetos, ¿no? Y cómo estas materialidades justamente traen unas historias, son portadoras de historias, son portadoras de unas poéticas que se desprenden de la experimentación escénica con el cuerpo y con estas materialidades, con estos objetos. Entonces, básicamente eso es lo que
retomamos en el semillero en el 2023, que ya tiene una línea de investigación-creación, porque la primera línea que ya mencionamos por el libro de caracterización, aquí en Bellas Artes, le denominan investigación básica en arte y en diseño, pues porque aquí hay programa de diseño. Pero ya en el 2023 la línea que tenemos es investigación-creación, y la metodología es cruzar estas dos líneas, tanto el teatro de animación como el de las artes vivas, y hacerlo a través de laboratorios de experimentación. Entonces, ahí vamos como en ese proceso, y de ahí se han desprendido, pues, o se han activado o se han desarrollado como propuestas muy, muy interesantes, de incluso que han trascendido, pues, a sus proyectos de grado a partir de estas metodologías, como lo es el caso de Brian y de Karen, que están por aquí. Uh-huh. Y ya, por supuesto, el pájaro chalequero y Luisa, que venimos desarrollando con su archivo personal toda esta búsqueda que he mencionado. Bien, entonces me contabas, Beatriz, que han trabajado con algunos referentes, ¿no?, de tipo teórico práctico, ¿cierto? Ana Alvarado, Javier Sosky, Sajada Hilarios, ¿cierto? Me gustaría saber un poco cómo han integrado, y ahora sí podemos hablar de cada proyecto, en el caso de las invitadas y nuestro invitado, de cómo se ha integrado esa relación, ¿no?, de teórico-práctica en esos procesos de creación. Sí, bueno, voy a remitirme al antes de ese 2023, que ya digamos en la práctica, ¿cierto? En el 2017, con un componente pedagógico del Festival Rosita Velasco, que es el festival que realizamos aquí desde el grupo de Títeres y Bellas Artes, vino un maestro argentino que invitamos gracias a un amigo que queremos así inmensamente, que se llama Sergio Murillo, que es de Bogotá, del Baúl de la Fantasía. Ellos en Bogotá habían estado desarrollando varios diplomados, y él nos referencia a un maestro que invitó a uno de los diplomados, que es Javier Suez, y lo logramos invitar a Cali. Y Javier, pues, nos abre así el espectro del teatro de títeres de una manera como que uno se asombra de todo lo desconocido que hay ahí, pero como de que es insospechado también te puede llevar a unos procesos de creación bellos, muy bellos. Y entonces Javier, que es uno de nuestros grandes referentes, nos damos cuenta, pues, que él hace parte del equipo de investigadores y de un proyecto de investigación que lideró la maestra Ana Alvarado en la Universidad de las Artes en Argentina, que se llama Cosidad versus Carnalidad. Y entonces, en ese proyecto de investigación, por ejemplo, Javier ha llegado en su, digamos, en lo que da desde su desarrollo, pues, que está direccionado a la dramaturgia para títeres, ha categorizado, como que ha logrado categorizar unas ideas, unas nociones propias del teatro de títeres que tú no las encuentras en el teatro de actores, ¿sí? Y que son unas claves muy importantes para detonar nuevas poéticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él habla del teatro, que es un teatro del imposible, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la materialidad te permite transformarse, te permite hacer cosas que el cuerpo, que de carne y hueso, no te van a permitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, él habla del teatro del imposible, que es el teatro de títeres, o habla de un teatro onírico, ¿sí? Porque el teatro de títeres también te lleva a crear esas otras poéticas como que están en ese campo como de lo surreal, ¿no? Él habla de un teatro que es de la metamorfosis, porque es la transformación que permite la materia, y como en la misma transformación de la materia está la evolución de la situación dramática, ¿no? Y bueno, y así. Entonces, digamos, esa serie de categorías son detonantes para la exploración. Por ejemplo, si estamos trabajando con papel, o estamos trabajando con telas, o estamos trabajando como leyendo estas materialidades, en la misma materialidad está la posibilidad de lo que ocurra. El papel se puede arrugar, el papel se puede mojar, el papel se puede quemar, y ahí mismo está como la evolución de la situación dramática, ¿sí? No sé si hago como entender, pero como que ahí hay una posibilidad muy grande, y estas claves de Javier particularmente han sido vitales para ponerlas en la indagación escénica o en el proceso de experimentación. Uh-huh. Por mencionarte uno de los autores, ¿no?, que es Javier. Ana, por supuesto, uh-huh, digamos, trabaja todo el teatro de objetos, y cómo hay una historia que portan los objetos, ¿no? Cómo ellos también nos llevan a narrar en sí mismos, ¿no? Incluso no imponiéndoles una forma de animación, por así decirlo, ¿sí? Como
yo no tengo que imponer sobre el objeto cómo camina, cómo se mueve, cómo habla, sino que él también me da unas claves de cuál es su voz, cuál es la voz del objeto, ¿sí? Y igual, digamos, ya Chara Hilarios, que está como en otra línea, ¿sí? No es exactamente esta línea que propone Ana, por ejemplo, del teatro de objetos, o Javier, sino que está en una línea casi que ella habla de la metafísica del objeto, por ejemplo, y la vitalidad que porta, pero esa vitalidad muchas veces, incluso sin que tenga una incidencia de animación directa, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, hay como a grandes rasgos hablándote un poquito de los autores y cómo han incidido en los procesos de creación. Claro, ¿qué te parece si escuchamos precisamente las voces de algunos de los integrantes de Titirinteba y en qué proyecto están trabajando cada una de ellas y de Brian también? Bueno, particularmente yo estoy ahorita trabajando en un podcast donde estoy recogiendo la historia de los grupos titiriteros solamente de Santiago de Cali, como siguiendo como esa línea. Y pues ya entonces le doy paso a Brian y a Karen para que nos hablen un poco acerca del trabajo con objetos que ellos han realizado. Ok, bueno, Brian, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, les comparto, digamos, desde mi experiencia, fue muy nutritivo, digamos, poder empezar con esta indagación en estos nichos de titiriteros, en estas familias que comparten a través de los títeres, y en toda esta primera, digamos, indagación, parto de cómo empezar uno a trabajar con la materialidad, a conocer diferentes tipos de materiales, de posibilidades creativas, de posibilidades para los títeres, que fue, digamos, un impulso, teniendo en cuenta también el de los integrantes del grupo Titirinteba para poder desarrollar y llevar a cabo mi trabajo de grado, que fue a través de los objetos en una vereda del Cauca. Entonces, que como esos objetos que tenían y portaban esa memoria podían contar también, podíamos revivirlos para traerlos y seguir compartiendo, poder manipularlos, poder darles una animación, y asimismo hoy en día soy el coordinador de la Fundación Fundapetco, en la cual le enseño la construcción de títeres a personas con discapacidades cognitivas, y es como ellos también se empoderan de una materialidad, de ese ocio para poder crear, construir y llevar a cabo todas sus ideas. También muy importante los referentes, como digamos, Javier comparte unas posibilidades que cada uno se apropia de ellas, y uno dice, no, lleguemos más allá de la creación. Después con Ana Alvarado, bueno, ¿cómo podemos relacionarnos nosotros con esa cosidad, desde nuestra la carnalidad, la cosidad, y después llevarlo a una virtualidad, que es como relacionarlo con los medios tecnológicos? Pasamos hacia Hilario, y es bueno, hay unos objetos que nos rodean hasta desde nuestra infancia, con los que nos rodeamos muy a menudo, y cómo ellos son portadores de memoria, cómo ellos nos pueden llevar, digamos, a poder crear otras posibilidades más allá, digamos, de las habituales. Pero todo esto, si no hubiese sido, digamos, posible sin como las herramientas que te da el grupo de títeres Titirinteba, que es como mejor dicho, para mí es como una casa donde un árbol nace de yace agua, así mismo es como el grupo, es yacen ideas de creación, de títeres, de arte. Entonces, puntualmente, hacerle como el llamado, digamos, a todas las artistas y personas también de otras áreas, para hacer esa transversalización y poder crear, ¿sí? Llegar a ese ocio, tener otras posibilidades, hacer también fortalecer estos campos, estos grupos que son los que nos permiten, digamos, hoy tanto a mí como a muchos compañeros crear y llevar esos conocimientos a otras personas. Bien, Brian, gracias por compartirnos este proyecto.
Nos gustaría escuchar entonces a Karen Mosquera, integrante del Semillero. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, gracias a Dios. Quisiera que nos contaras, sí, muy bien. Quisiera que nos contaras un poco de qué se trata tu proyecto de investigación, creación, si es el caso. Sí, señor. Primero que todo, empezó, digamos, como la idea de un homenaje a mi padre y con los utensilios de la panadería, porque mi papá es panadero, y dije, con estos objetos quiero empezar mi investigación a través del recuerdo de toda esa infancia que tuve con mis papás. Entonces, primero fue eso, homenaje a mi papá, pero en el transcurso de la investigación, cuando me acercaba a los objetos, mi mamá estaba muy presente y dije, para poder haber una niña aquí, debe haber un papá y una mamá. Entonces empezó este homenaje a mis padres y también cómo se involucraba el cuerpo con el objeto, porque primero era desde la cabeza y como decía ahora Betty, que esto es muy experimental y es como estoy en ese lugar solitario y el objeto con esa presencia que tiene él y que no es que yo lo voy a manejar como yo quiera, porque es que yo tenía ya un libreto ya estipulado, pero por ahí no era. Ahí los objetos dijeron qué pena, pero nosotros no trabajamos por aquí. El trabajo de nosotros es más, nos escuchamos y creamos en conjunto, que creo que eso fue como lo más grande que pudo haber, el gran hallazgo del trabajo, porque se vivió algo muy bonito y muy personal en esa obra, porque al final terminó siendo una obra que todavía está en creación por ahí y que pronto la veremos en los teatros ya. Okay. ¿Tiene algún nombre tentativo esa obra? Que aún, le falta un poco de... Arbolario se llama. Arbolario. Sí, señor. Bien, Karen. Incluso estos días estaba hablando con los teatros para empezarla a rotar ya. Muy bien, entonces estaremos pendientes de esa circulación, que ojalá esperemos que salga de Cali también y la podamos ver en Bogotá. Sí, esa es la idea de rotarla bastante. Bien, gracias. Y donde me quieran invitar, aquí estoy. Listo, Karen, tenemos el contacto entonces. Quisiera que nos contaran un poco, porque Beatriz y Carolina nos mencionaban este proceso de creación del semillero que se llama El Canto del Pájaro Chalequero, que tiene que ver con precisamente los 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Quisiera que nos comentaras un poco del proceso de creación de este trabajo. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Bueno, recientemente, en el semestre anterior, el semillero pues ha venido creciendo también como con los estudiantes que llegan también con muchas curiosidades por investigar y también por la creación, y justamente uno de esos procesos significativos que se desarrolló y que va a seguir desarrollándose es el canto del pájaro chalequero, 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Este proyecto nace de una pregunta importante para nosotros de pues cómo podemos acercarnos a estos hechos tan dolorosos que pues nos atraviesan como país, desde el arte, desde la sensibilidad, desde también la mirada de nosotros los estudiantes y una construcción también colectiva. La investigación busca explorar cómo las artes vivas pueden generar nuevas formas de narrar estos acontecimientos y aportar a la memoria histórica. Pues una de las metodologías del semillero es trabajar mediante la investigación-creación, no solo investigar desde los archivos, los textos, sino también desde los procesos artísticos, como ahorita mencionaba Beatriz, desde los archivos personales, desde los archivos colectivos, desde nuestras historias de vida. Hicimos como muchos laboratorios de creación donde explorábamos sonidos, donde explorábamos el cuerpo, objetos, materialidades, historias, memorias, pues que atravesaban este contexto, este acontecimiento histórico. Uh-huh. Este proceso fue gracias también a la participación del semillero
del taller sonoro, y pues por supuesto nosotros de Títeres y Artes Vivas, donde pues cada uno puso su mirada y sus preguntas y sus formas de entender esta memoria. Uh-huh. Y en medio de esas investigaciones y sobre todo sobre la materialidad, encontramos la materialidad de las telas por parte de una compañera, y gracias a las telas nace esta figura del pájaro chalequero, que se convirtió en un símbolo muy potente de esta investigación. Es una imagen poética que surge de esos procesos colectivos, de esos procesos creativos que no solamente se quedaron en lo académico, sino también trabajamos con comunidades, nos permiten habitar el duelo, la memoria y también como esa posibilidad de transformar esas historias a través del arte. Uh-huh. Precisamente hay algunas inquietudes, ¿no? En la licenciatura de Artes Escénicas, algunas de mis estudiantes se preguntan sobre esos procesos de memoria a través de los objetos animados, ¿cierto? Les quería preguntar a Beatriz y a Carolina, ya que están ahí, ¿cómo se puede relacionar, ¿no? O qué consejo de creación, mejor, o qué tipos de memorias surgen de este trabajo con objetos, ¿no? Porque, claro, a veces desde un inicio no se sabe si son memorias de tipo histórico, memoria afectiva, memoria personal. ¿Cómo emergen estas memorias en los talleres? Bueno, el archivo personal, colectivo también de una te conecta. Eso es como que ya lo habita, la memoria habita el objeto, o habita la materialidad y te vincula. O sea, como que necesariamente o hay una afectación de alguna manera, así como que afectación no en el sentido negativo, sino como que algo te está movilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, retomando un poco el mito del pájaro chalequero, que podríamos tener un contexto grande, lo voy a decir brevemente, viene de un trabajo de Artes Vivas del maestro Juan Manuel Arango, que su archivo personal lo conecta con ese suceso de 1985, que es en la toma y la retoma del Palacio de Justicia, y bueno, de ahí viene todo un trabajo con el archivo, con los objetos, y nosotros, el maestro Juan Manuel, pues dirige el Semillero Taller Sonoro, y articulamos el semestre anterior a propósito de los 40 años, entonces, como lo plantea Luisa, claro, se ponen ahí la mirada de los dos semilleros, ¿no? Nosotros trabajando desde materialidades y objetos, y nos encontramos con que Gaby, una de las estudiantes de Taller Sonoro, tiene unas prendas con las que ella viene trabajando porque hay una ausencia de su madre que tiene que viajar, migrar, y ella se queda como que con esas prendas son el recuerdo de su madre, como que su olor, de pronto la ropa que su mamá le prestaba, sí, como que, y eso la lleva a empezar a coleccionar prendas, sí, como a reunir, a juntar prendas, y en el proceso del pájaro chalequero, hablando de estas ausencias, de este dolor, de qué hacer con este dolor, sí, que nos traen como estos objetos o estas materialidades, entonces se termina construyendo como una colcha, una cobija, sí, con estas prendas, que en el proceso de exploración terminan siendo la piel del pájaro, y son esas telas cosidas, o sea, la costura, así que se hace de manera colectiva, lo que le da forma al pájaro. Y, digamos, si lo viéramos desde un punto de vista técnico de animación, pues termina siendo una especie de títere esperpento, porque se lo ponen los titiriteros, quedan como 4 titiriteros al interior de la piel del pájaro o del pájaro, y se anima colectivamente. Entonces, como que se le dio forma al pájaro, o el pájaro tuvo forma en esta fase de este proyecto de investigación del pájaro chalequero, en clave de estas búsquedas materiales y cómo se conecta la materialidad con la memoria, ¿no? Uh-huh. y con la historia que porta. Claro, hay una relación ahí de la memoria objetual, también de la memoria afectiva, ya en un contexto más grande que es la memoria histórica, que bueno, sería como el... Exactamente. Uh-huh. Y justamente, hablando un poco de la construcción ahora de mi investigación, que lo hablábamos ya con Betty, y era como, claro, estas metodologías permiten que la investigación no se empiece por una pregunta, sino por practicando desde esas memorias y desde esas historias
personales que cada persona tiene. Y entonces eso ya te lleva a otras preguntas, te lleva a investigar con muchas materialidades, como le decía Karen, que su papá pues era panadero, su mamá tenía otras materialidades, y eso ya genera otro tipo de narrativas con la investigación, porque pues siempre se ha planteado como que la investigación sea desde esa pregunta, pero esto rompe con todo el esquema. Bueno, desafortunadamente ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradezco muchísimo su participación. Esperemos que, bueno, en Cali sigan creciendo como semillero, y quienes quieran participar, pues me imagino que están las puertas abiertas. Desde luego, las puertas están abiertas, los intercambios. Le agradecemos profundamente a la maestra Susana, quien nos recibió tan amorosamente el semestre pasado, en medio del corre de noviembre, pues ya finalizando el semestre, pero que queríamos estar allá porque pues era la conmemoración de los 40 años y tuvimos la fortuna de estar en el evento que hizo la Universidad Pedagógica, a las víctimas, a los familiares de las personas desaparecidas, y donde les dieron el título de educadoras y educadores de la memoria. O sea, para nosotros eso fue como que una gratitud enorme, poder estar ahí, y toda nuestra admiración de verdad a la Universidad Pedagógica. No, a ustedes, bueno, les agradezco mucho su compañía y sus voces, y pues también el espacio aquí queda abierto para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Muchas gracias. Bueno, esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. En la dirección tuvimos a Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Duván Cárdenas, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el control el máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas de iVoox y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.